Bienvenidos a esta videotutoría. Mi nombre es Milena Ramírez Porras y estamos acá para hacer aclaración a todas las dudas que sobre evaluación nos llegan desde las sedes. ¿Cuáles son las obligaciones que como docente tengo en materia de evaluación? Bueno, esa nos la cita el artículo 15 del REA, no se diferencian en las que el MEP nos implica. Entre ellas está comunicar por escrito a los estudiantes los temas que van a ser evaluados. En este caso, el CONED, los cronogramas se convierten en esos temas. También es importante que entre las obligaciones del docente está confeccionar las pruebas, es algo inherente a su cargo, debe confeccionar las pruebas, además de aplicarlas, calificarlas, y no estamos hablando solo de las pruebas ordinarias, sino también las pruebas, en este caso, de ampliación. También dentro de las obligaciones del docente está revisar y calificar lo que son pruebas y trabajos de los muchachos y entregarlos 8 días después. Entregar al comité de evaluación después de aplicada la prueba que ellos aplicaron, pero además podría ser que se les pida antes y entonces en ese caso tendrían que entregarla antes. También es obligación del docente conocer, resolver y comunicar todo lo que se refiere a apelaciones de los estudiantes, elaborar las pruebas de ampliación, administrarlas y calificarlas también. ¿Cómo es la distribución de los periodos? En el caso del CONED, los periodos se dividen en dos. Recuerden que en nuestro caso es semestral, entonces en este caso nuestro curso lectivo se divide en dos. ¿Cuál es la malla curricular del tercer ciclo en los rubros de evaluación? Aquí es importante. En el caso de tercer ciclo, ellos van a recibir español, matemáticas, cívica, ciencias, estudios sociales, inglés y un curso técnico básico. De todos ellos se imparten 3 lecciones. ¿Cómo los vamos a evaluar? Vamos a evaluarlos en el caso de las materias académicas, son 3 pruebas que suman el 60% y 3 extra clases que suman el 40%. En el caso de cívica serían 2 pruebas que suman el 65% y 2 extra clases que suman el 35%. Y las pruebas técnicas tienen igual un 60% de pruebas y un 40% de extra clases, pero hacen solamente 2 pruebas, no 3 como hacen las materias ordinarias. ¿Cuál es la malla curricular en diversificada y los rubros de evaluación? En diversificada se reciben las materias tanto de español, matemáticas, cívica, biología, estudios sociales e inglés, que son las que van a ser objeto de bachillerato. Y también llevan un curso técnico básico. De las materias se llevan 4 lecciones, en el caso de español, matemática, biología, sociales e inglés, se llevan 2 lecciones de cívica y 3 del curso técnico básico. ¿Cómo vamos a evaluar? En el caso de las materias académicas vamos a evaluar 3 pruebas con un 70% y 3 extra clases con un 30%. En el caso de cívica son solo 2 pruebas, no son 3, se mantiene el mismo porcentaje, 70 para pruebas y 30 para extra clases. Y en el caso del curso técnico son 2 pruebas que suman el 70% y 2 extra clases que suman el 30%. Entonces surge la pregunta, ¿cuáles son los cursos técnicos básicos que se van a impartir? En este caso tenemos mantenimiento preventivo de computadoras, diseño de página web, digitación computacional, software de aplicación y base de datos en Access. De cada uno se ofertan 3 lecciones. Estos cursos se ofertan con el fin de eliminar la brecha tecnológica que hay entre nuestra población adulta. El docente de CONED, además de realizar las pruebas, ahora también debe hacer los trabajos extra clase, porque parte de las obligaciones del docente en el artículo 15 está elaborar todo lo que se refiere a material de evaluación y el extra clase es parte de la evaluación. Entonces surge la pregunta, ¿en qué consisten los trabajos extra clase que tengo que hacer y cuándo debo programarlos? El artículo 24 del REA nos habla de todo lo que se refiere a trabajos extra clase. Primero nos dice lo que son actividades planteadas y orientadas por el docente, en conjunto con el estudiante, pero no necesariamente, puede ser planteadas por el docente. Aquí lo importante es para qué sirve la extra clase, es para repasar o reforzar los objetivos y contenidos curriculares. No podemos dejar un trabajo de investigación, debe ser un trabajo que simplemente sea para repasar algo que ya vi o para reforzar un contenido. Eso hace que los trabajos extra clases tienen que ser cortos, las tareas no pueden ser largas.
Nos preguntan, ¿pueden los alumnos hacer los trabajos extra clase en grupo? En efecto, el artículo 24 nos faculta para eso. Dice que los trabajos los realiza el estudiante en forma individual o grupal según sea el curso lectivo o según se adapte la materia. Pero hay que recordar que estamos en el CONED y en el CONED la asistencia no es obligatoria. Entonces tiene que haber una apertura. Yo puedo dejar el extra clase que lo hagan en grupos los estudiantes que llegan regularmente a tutoría, pero tengo que recibírselos de manera individual a aquellos estudiantes que no van a tutoría, porque no puedo obligarlos a hacer un trabajo extra clase que sea en grupo cuando no necesariamente tienen que ir a tutoría y no se conocen, porque la tutoría no es obligatoria en el CONED. ¿Qué pasa si se detecta copia en los trabajos de extra clase? Bueno, se anulan los trabajos de extra clase que sean copia y se pone un 1. Sin embargo, hay que tener claro que dependiendo de la tarea, las respuestas posiblemente sean iguales. Y entonces tengo que estar muy claro que realmente es una copia antes de anular el trabajo extra clase. Porque si yo le dejo un ejercicio de matemática, por ejemplo, o de español, del verbo, donde deben subrayar un verbo, por ejemplo, y todos van a subrayarme el mismo verbo, entonces no significa que copiaron, no lo puedo probar. Entonces, para anular el trabajo extra clase tiene que quedar muy claro que en efecto hay una copia, porque la duda siempre va a favorecer al estudiante. ¿Qué pasa si un estudiante no entrega el trabajo extra clase en la fecha indicada? Bueno, el reglamento nos dice que en esos casos el estudiante puede entregar el trabajo extra clase siempre y cuando justifique su ausencia. Si justifica su ausencia 3 días posteriores a la reincorporación al centro educativo, entonces nosotros le revisamos el extra clase sin rebajarle ningún punto. Pero si no lo justifica, entonces yo le recibo el trabajo, pero lo califico de manera formativa, porque en realidad no lleva calificación. El estudiante en ese caso tendría un 1. Otra pregunta que surge mucho es, ¿debo dar los temarios para los exámenes? No hace falta, aunque siempre es importante recordarles, porque en el CONED el temario es el cronograma y el cronograma se entrega en la matrícula, entonces no es necesario. Pero sí es importante decirles, recuerden que en el examen ordinario entra la semana 1, 2 o 3 o las semanas que sean objeto de evaluación. Tiene que incluirse todos los temas que están en esas semanas que son objetos de evaluación. Yo no puedo decirle a los estudiantes que va a entrar lo de la semana 1 y 2 y solo meto en el examen materia de la semana 2. Yo tengo que incluirlos todos. Eso dice el reglamento, porque si no la prueba se cae y habría que repetirla. ¿En qué debo basarme en el momento de hacer el examen? En los materiales oficiales del CONED. En este caso, los cronogramas, él debe responder al cronograma y a las semanas que le corresponden, las antologías y cualquier material didáctico extra que salga de la sede del CONED. No podemos nosotros crear nuestro material y evaluar en base a nuestro material, ni tampoco podemos traer libros de texto de ninguna otra editorial, solamente los textos que produce la UNED. ¿Por qué? Porque los estudiantes que estudian a distancia, que no llegan a tutoría, van a estar en desventaja si yo uso un material propio en la clase, porque ellos no estuvieron en la clase y no lo recibieron. ¿Cuándo estoy en la obligación de repetir una prueba? Cuando no exista la diferencia de al menos 10 puntos entre la puntuación total de la prueba y el porcentaje asignado a la misma. Cuando el director del centro educativo compruebe el incumplimiento de los lineamientos técnicos y administrativos establecidos para la construcción de la prueba. Recuerden que la prueba escrita se tiene que regir por los lineamientos técnicos de la prueba escrita que dicta el MEP. Cuando más del 10% de la totalidad de los puntos está asociado a ítems en los que se evidencian errores técnicos. Ahí también es importante tener en cuenta cómo se elaboran los diferentes tipos de ítems según el documento de la prueba escrita. Cuando no se incluyen todos los objetivos y específicos que se van a evaluar, en este caso el cronograma, volvemos a lo mismo, si se van a evaluar las primeras 3 semanas o la semana 4, 5, 6, los contenidos que estén en esas semanas, todos deben estar incluidos en la prueba, porque si no, la prueba hay que repetirla. Lo mismo pasa si yo evalúo contenidos que no están en esas semanas. Entonces yo decidí que no voy a dar lo de la semana 3, sino que voy a dar lo de la semana 6.
y lo adelanté. Y entonces vengo y hago el examen y lo incluyo. No lo podemos hacer, la prueba se cae, porque las personas que estudian en la casa, que no van a tutoría, esas personas se van a perder si yo les incluyo contenidos del cronograma a mi antojo. El cronograma debe seguirse al pie de la letra. Cuando el docente lo determina, por errores técnicos, cuando el estudiante no cuenta con el tiempo máximo para la resolución, cuando el docente aplica pruebas de años anteriores, una vez que una prueba se aplicó, automáticamente la prueba se anula, porque ya es de conocimiento público. Entonces, si yo utilizo pruebas de años anteriores, la prueba se cae y hay que repetirla. Si se extravía la prueba, porque nosotros somos humanos, a todos nos puede pasar, y resulta que a mí se me perdieron los exámenes de un grupo, o se me perdió el examen de un estudiante. Yo no puedo inventarle una nota al estudiante y el reglamento de evaluación me ampara. El estudiante tiene la obligación de repetir la prueba otra vez. ¿Cómo se procede en caso de apelación? Bueno, eso es un proceso. Lo primero es que se le presenta una carta al docente. Recuerden que dentro del reglamento de evaluación nos dice que las obligaciones del docente es responder a las apelaciones. Entonces la apelación va a donde el docente. El docente tiene 3 días para contestarle. Si el profesor no le contesta o el estudiante no queda conforme con la respuesta que le da el profesor, entonces ahora vamos a hacer una nueva apelación. En este caso se apela al comité de evaluación. Y yo le tengo que adjuntar la apelación que hice al profesor y la respuesta que el profesor me dio, para que el comité de evaluación haga una investigación. El comité de evaluación tiene 3 días para responderle al estudiante. Si aún así el estudiante no queda conforme, entonces puede elevar la apelación al Comité de Evaluación Nacional del CONED, que está en la sede central. Y ellos harán la investigación y terminarán resolviendo si el estudiante tiene o no tiene razón en el caso de su apelación. Una pregunta que hacen los estudiantes es, ¿puedo apelar un trabajo extra clase? Sí puede apelarlo, porque todo rubro de evaluación es objeto de apelación. Si la prueba no responde a lo que debe responder, yo puedo hacer una apelación. Pero si el extraclase no responde a su naturaleza, también puedo hacer una apelación. Recordemos la naturaleza del extraclase, tiene que ser breve y además debe responder a un repaso de la materia que ya yo vi. Es decir, si la tarea está en la semana 3, tiene que ser de temas que se vieron en la semana 1, 2 o inclusive en la 3, porque el muchacho debe llegar con la materia leída. Pero no puedo evaluar cosas que no hemos visto, ni mucho menos poner trabajos de investigación o tareas de 100 puntos, por ejemplo, ¿verdad? Tienen que ser una tarea que sea repaso de lo que se vio y que sea corta. ¿Puede evaluarse la materia que no está en la antología? No, ya dijimos que no, ¿verdad? No se puede evaluar materia que no está en la antología. Toda la materia que yo evalúo tiene que responder al material oficial de estudio, que en este caso es el libro de texto que hace el CONED. No podemos utilizar otro material que no sea implementado directamente desde la sede central. En caso contrario, la prueba se cae y hay que repetirla, porque recordemos que se tiene que evaluar todos los objetivos y contenidos que son objetos de evaluación y con el material oficial. Si yo utilizo otro material y el estudiante no fue a tutoría y no se enteró que se usó otro material, está en desventaja con los que no van o los que sí van. No podemos hacer esa distinción porque el CONED es a distancia. Por eso se tiene que usar el material oficial, que en este caso es la antología, y si no es así, la prueba se cae y hay que volverla a hacer. Una pregunta muy usual es, ¿se puede dejar un trabajo extra clase para entregarse después de un periodo de vacaciones? Porque en el CONED, como se trabaja con cronograma, muchas veces coincide la entrega del trabajo extra clase después del periodo de Semana Santa. No es conveniente, sin embargo, el REA faculta al docente a dejarlo antes de vacaciones para ser entregado, siempre y cuando se haya dejado con mucho tiempo de anticipación. Es decir, si se dice que el extraclase hay que entregarlo 8 días antes
y 8 días antes viene un periodo de vacaciones como la Semana Santa, por ejemplo, yo podría asignarlo 15 días antes. ¿Para qué? Para que el estudiante lo haga antes de salir a su periodo de vacaciones y eso no le vaya a afectar su periodo de descanso. En el caso del CONED, la tarea está entregada desde la fecha de matrícula, porque está en el cronograma. Entonces ellos saben de antemano qué fecha tienen que entregar la tarea. Entonces no va a haber ningún tipo de motivo de apelación porque tengan que entregar una tarea después de un periodo de vacaciones. Una pregunta muy frecuente tanto de los estudiantes como de los coordinadores de sede es: el profesor está incapacitado, entonces no hay examen, se suspende la prueba o no tengo que entregar extra clase. De ningún modo. El hecho de que un profesor esté incapacitado no imposibilita la aplicación de la prueba, porque la tutoría es un recurso que se le da al estudiante, pero al ser un sistema a distancia, el estudiante se debe preparar por sí mismo. Además cuenta con otros recursos como son la videotutoría, la tutoría telefónica, el correo electrónico. Nada justifica entonces, si el docente está incapacitado, que la prueba no se pueda aplicar o que el trabajo extra clase no se pueda entregar. En este caso tal vez no se le entregue al docente porque él no se encuentra, pero se entregaría en la coordinación para que cuando el docente se incorpore de su incapacidad, revise los trabajos extra clases. ¿Qué pasa si un estudiante falta a una prueba? Bueno, el estudiante puede justificar su ausencia, en este caso lo hace por escrito al docente. Si la ausencia está justificada, el docente procede a realizar una nueva prueba y poner una nueva fecha. En este caso, no es el estudiante o el docente quien se ajusta, sino que el docente pone la fecha y el estudiante tiene que asignarse a esa fecha que el profesor puso. No podemos entrar en una negociación, hoy no puedo, mañana no puedo, no. En este caso, el docente pone la nueva fecha. El docente posiblemente en esa nueva fecha esté dando tutoría. Entonces, ¿cómo hace el docente? ¿Aplica la prueba o da su tutoría? Bueno, ahí le puede pedir colaboración a la coordinación, a ver si hay alguien de la parte administrativa que pueda aplicar el examen o algún compañero que en ese momento esté en coordinación de departamento les pueda colaborar con el cuidado de la prueba para no afectar a los alumnos que tienen tutoría. Posterior al proceso de evaluación, muchos estudiantes se quejan del bajo rendimiento y entonces preguntan si el profesor va a aplicar algún plan remedial. No es que el docente no pueda aplicar un plan remedial, sí lo puede hacer, pero de manera formativa, poniéndoles algunas lecturas complementarias, recomendándole algunos videos que él pueda basarse, poniéndole más práctica, pero en ningún momento se pueden poner preguntas extras en el examen ni asignarles un trabajo con un porcentaje, porque eso no existe en evaluación. La evaluación es a 100 puntos, no es a 105 ni a 110. Eso es engañar al estudiante. El estudiante salió mal, pues tendrá que prepararse mejor, pero no podemos inventar notas que no existen dentro de los rubros de la evaluación. ¿Cuál es el papel del comité de evaluación? El comité de evaluación tiene muchas funciones, entre ellas dar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos técnicos y administrativos vigentes en la evaluación de los aprendizajes. ¿Qué significa eso? Que si el comité de evaluación determina que una prueba está mal elaborada, aun cuando no medie una apelación, él podría solicitar que se repita esa prueba, porque su tarea es darle seguimiento a ese cumplimiento y se está incumpliendo con los lineamientos técnicos. También debe capacitar a los docentes en evaluación, dar capacitación sobre la prueba escrita, explicarles cómo se hace una rúbrica, todo lo que el docente necesite. Brindar asesoramiento al personal, a los estudiantes, a los profesores, al coordinador de sede. Proponer medidas correctivas para un mayor logro de los objetivos. Puede ayudar o colaborar en lo que son los planes remediales siempre y cuando sean formativos. También tiene que dar seguimiento a la aplicación de las estrategias evaluativas recomendadas para los estudiantes con adecuación. Entonces, si un estudiante tiene adecuación, el comité de evaluación le toca darle seguimiento a ver si se están o no se están cumpliendo esas adecuaciones y hacer llamados de atención si no se están cumpliendo, para que si el día de mañana llega una apelación o una demanda a un docente porque no aplicó la ley 7600, no sea el comité de evaluación el que responda, sino que hayan documentos donde diga nosotros le dimos seguimiento, nosotros le pedimos documentos al docente, nosotros le hicimos llamada de atención y el docente tendrá que responder y no el comité de evaluación.
debe asesorar al coordinador de sede que funge como director y también tener un archivo donde haya una muestra de las diferentes pruebas que se aplicaron. ¿Quiénes aplican la estrategia de promoción? La estrategia de promoción, recuerden que es algo que se le aplica al estudiante cuando solo debe una materia para promover al nivel siguiente, pero tiene ciertos requisitos. En el caso del CONET, donde la asistencia no es obligatoria, el estudiante debe haber cumplido con todas las pruebas y con todos los extraclases. Si un estudiante faltó a un extraclase, ya perdió el derecho a la estrategia de promoción. Si un estudiante faltó a una prueba, perdió el derecho a la estrategia, siempre y cuando esa prueba no haya sido justificada. Si él justificó la ausencia y el profesor se la reprogramó, eso no le va a afectar. Pero si no la justificó y perdió la prueba o no entregó un extraclase, automáticamente queda fuera. Por eso hay que hacer una reunión para que el docente diga si el estudiante está derecho o no está derecho, porque es él el que lleva el registro para ver si el estudiante incumplió con alguna de estas normas. ¿Quién decide qué tipo de estrategia de promoción se le da al estudiante? Bueno, eso no es una decisión unilateral, no lo decide el profesor. El profesor no va a decir, bueno, le voy a hacer un examen, o le voy a hacer un trabajo, o le voy a hacer una tarea. Es una decisión que se toma en conjunto, lo que llamamos el comité ampliado, que constituye el comité de evaluación más el docente, más el director, que en este caso es el coordinador de la sede. Entre todos van a definir qué tipo de estrategia se va a utilizar. Es una decisión que se toma en conjunto, no unilateral. ¿En qué consiste la estrategia de promoción? La estrategia de promoción puede ser una prueba, una tarea, un trabajo específico, un proyecto, una resolución de prácticas, acorde con la naturaleza de la asignatura, los objetivos o habilidades que en este caso se requieran para el nivel superior. No es un examen necesariamente, puede ser una tarea, puede ser un trabajo, pero recuerden que se decide en conjunto, no lo decide una persona. Aquí lo más importante es que es una estrategia de promoción. ¿Qué estrategia voy a usar yo para que el muchacho promueva? No significa que la tiene que ganar, pero sí que tengo que facilitarle una estrategia, no es que le voy a complicar para que el muchacho la pierda. Si el comité de evaluación de los aprendizajes ha ampliado, acuerda aplicar una prueba como estrategia, esta tiene que cumplir con los lineamientos técnicos de la prueba escrita. Y los objetivos y contenidos que se van a medir tienen que ser aquellos que sean básicos. No es una tercera convocatoria. No puedo incluir todos los objetivos que yo incluí en las pruebas de ampliación. Tengo que hacer una selección. Voy a seleccionar únicamente aquellos objetivos que son requisito para el nivel superior. Es decir, voy a hacer una prueba más sencilla, más fácil. Tengo que bajarle el nivel a la prueba, porque precisamente es una estrategia para que el muchacho promueva al nivel superior. Claro, si aún yo facilitándole, si de 16 temas escogí solo 6 y le hice preguntas muy sencillas y aún así el muchacho perdió la prueba, el muchacho repite la materia. No es que esté obligado a pasarla, pero sí le tengo que dar todas las facilidades para que así sea. No le puedo complicar, le voy a hacer un examen más difícil para que se quede. No es eso, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser un examen. Si el comité ampliado decide, no, ese muchacho en todos los exámenes ha salido mal, entonces mejor dejémosle un trabajo o una resolución de ejercicios. Aunque el profesor no esté de acuerdo, si la mayoría votó eso, eso se hace, porque no es una decisión del profesor, es una decisión que se toma en conjunto. Bien, espero que este material que hemos brindado hoy sirva para aclarar todas las dudas que sobre evaluación nos llegan desde las sedes, tanto de parte de los profesores como de los estudiantes. Muchas gracias.